A partir de ahora vamos a hablar de los diferentes factores que intervienen en un accidente de circulación. Este capítulo va a ser muy diferente a los anteriores. No hay casi nada que explicar, son todo cosas muy lógicas. Por ejemplo, que si un invidente está junto al borde de la calzada, ¿qué hay que hacer? Pues tener cuidado, naturalmente. Entonces, explicaciones las mínimas, aunque de vez en cuando sí habrá alguna cosa un poquito menos corriente, y ahí sí explicaremos con más detalle. El nombrar todos estos conceptos que vamos a nombrar a partir de ahora es para que los memoricéis con más facilidad que leyendo el libro, porque como además no leéis el libro para engañarnos, entonces escuchándolo será más fácil de recordar. Pues bueno, sin esperar más, vamos a empezar ya con los factores que intervienen en los accidentes de circulación. Pues de los accidentes en general tenemos que recordar varias cosas. En primer lugar, tienen un enorme impacto social. Esto significa que no solamente sufren las víctimas del accidente, sino también sus familias, amigos, etc. Familias normales y corrientes, como la nuestra, que quedan truncadas cuando ocurre un accidente. A esto hay que sumar el enorme impacto económico que representan los accidentes de circulación, porque claro, es necesario tener preparado un dispositivo de emergencia para socorrer a las víctimas del accidente, además de los daños materiales que ocurren en el accidente y de los costes hospitalarios que vienen a continuación. De todo esto, especialmente de los costes económicos, la población no suele tener demasiada información, a pesar de que la televisión nos bombardea constantemente con información sobre las víctimas de cada fin de semana. Bueno, pues a pesar de eso, la población en general no tiene demasiada información. Y esto, ojo, es pregunta de examen. Y por último, que también es pregunta de examen, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, lo considera un problema prioritario de salud pública en todo el mundo, no solamente en los países occidentales, en todo el mundo. Porque en todo el mundo los accidentes de circulación representan un grave coste social y económico. Ahora vamos a ver los factores que intervienen en un accidente. En primer lugar, el factor humano, es decir, el fallo de la persona, ya sea conductor o peatón. Es el más importante porque representa del 70 al 90% de los accidentes. En segundo lugar, la vía y su entorno, o sea, la dificultad de la carretera, ya sea por curvas, por pavimento en mal estado, lo que sea, y representa del 10 al 35% de los accidentes. Y en último lugar, el fallo del vehículo, que representa del 4 al 13% de los accidentes, ya sea por neumáticos, frenos, dirección, exceso de carga o cualquier otro motivo. Aunque casi todos los accidentes causados por fallos del vehículo podrían evitarse cuidando el mantenimiento del mismo. De todas formas, de esto no hay que recordar los porcentajes exactamente, pero sí debe recordar que el factor humano es, con mucho, la principal causa de los accidentes. Y ahora vamos a ver dónde y cuándo ocurren los accidentes. Primero, ¿dónde? ¿Y qué te parece? ¿Ocurrirán más accidentes en las curvas o en las rectas? Vamos a ver. Si queremos encender un cigarrillo cuando vamos conduciendo, no lo haríamos en este momento, ¿verdad? En este momento, con las curvas que hay, iríamos muy atentos a tomar las curvas. Lo haríamos precisamente en las rectas. Y también en las rectas es donde los conductores hablan por teléfono, o buscan las gafas de sol, o ajustan el volumen de la radio. En fin, vienen las distracciones. Por eso ocurren más accidentes en las rectas que en las curvas, y es pregunta de examen. También hay que saber que el mayor número de víctimas graves o mortales se producen en vías interurbanas. Esto es debido a que la velocidad en las vías interurbanas es mayor que dentro de poblado, y claro, cuanto más deprisa va el vehículo, más graves son las consecuencias en caso de accidente. Y por otra parte, en las autopistas y autovías se producen menos accidentes que en las carreteras convencionales, son más seguras. ¿Por qué? Pues porque tienen menos curvas, son más anchas, no tienen cruces. Así que las autopistas y autovías son más seguras que el resto de carreteras. Ahora, ¿cuándo se producen los accidentes? ¿En qué momento?
Pues los momentos del día en que más accidentes se producen coinciden con las horas de entrada y salida del trabajo. ¿Y por qué ocurre así? Pues porque a esas horas hay mucho más tráfico. La gente va a trabajar o sale de trabajar. En cambio, a las 11 de la mañana la gente está trabajando. No hay coches en las calles prácticamente. ¿Y por qué más a la salida del trabajo que a la entrada? Pues porque a la salida, además de haber mucho tráfico, añadimos el cansancio. Llevas trabajando todo el día, estás hecho polvo y te vas a casa, vas deseando llegar, cansado y poniendo menos atención en lo que haces. Por eso, la hora crítica, la salida del trabajo. Y también un poco la entrada. También ocurren muchos accidentes los fines de semana y los días festivos, especialmente de madrugada. Claro, los fines de semana, primero hay más coches. Y además la gente va más relajada, con ganas de juerga. Si encima es de madrugada, le añadimos cierta falta de visibilidad, posibles copas. Por eso, estos momentos del día son especialmente peligrosos. Como especialmente peligrosos son los periodos vacacionales. Vacaciones. No hay normas que cumplir, no tenemos trabajo ni jefe, vamos a nuestro aire. Y si ir a nuestro aire lo aplicamos también a la circulación y empezamos a no respetar las normas, vienen los accidentes. Por eso, recuerda, especialmente peligroso, entrada y salida de trabajo, fines de semana y festivos, especialmente de madrugada, y los periodos vacacionales. Bueno, otra cosa. Dentro de la circulación hay determinados usuarios que debido a diferentes causas son más proclives a tener accidentes. Por eso se les llama grupos más vulnerables y son los siguientes: conductores jóvenes, conductores de edad avanzada, conductores de ciclomotores y motocicletas, ciclistas, peatones y dentro de los peatones especialmente los niños y las personas de edad avanzada. Vamos a verlos ahora uno por uno. En primer lugar, los conductores jóvenes. Bueno, pues baste decir que la principal causa de mortalidad en la población de entre 15 y 29 años son precisamente los accidentes de circulación. ¿Y por qué desde los 15 años? Pues porque precisamente a esa edad es cuando se puede obtener el primer permiso de conducir, el de ciclomotor, el permiso AM. Es cuando los chavales empiezan a conducir. ¿Y por qué los jóvenes tienen tantos accidentes? Pues hay varias razones. En primer lugar, no evalúan correctamente las consecuencias debido, lógicamente, a su edad. También por la edad pecan de exceso de velocidad. A los jóvenes les atraen más las emociones fuertes. También a esa edad son más propensos al alcohol y a las drogas. Y la rebeldía propia de la juventud les hace no respetar las normas. Y por si todo esto fuera poco, hay que añadir la lógica inexperiencia al volante, que se asumen más riesgos, que hay necesidad de autoafirmación, lo que también les empuja a ir más rápido, sobrevaloran la capacidad propia de conducción, arriesgan más, y ya ni contarte si conducen en grupo. Ante los amigos o quedas como buen conductor o mueres en el intento. Es decir, que yendo en grupo se vuelven peligrosamente exhibicionistas. Y además también son más influenciables por la publicidad, que les anima a correr y a correr. Y vamos a pasar al siguiente grupo, que está formado por los conductores de avanzada edad. También tienen sus problemas. En primer lugar, menor capacidad para mantener la atención. Por la edad tienen reducción del campo visual. Tienen mayor sensibilidad al deslumbramiento. Además, tienen menor capacidad de reconocimiento y localización de los sonidos. Por otra parte, tienen un procesamiento de información más lento y tardan más en reaccionar. Tienen menos fuerza a la hora de pisar el pedal del freno y también menos fuerza para manejar el volante, es decir, un peor manejo general del vehículo. Y encima, debido a la edad, hacen un mayor consumo de fármacos, lo que merma aún más sus facultades.
Por eso, los conductores de avanzada edad son especialmente peligrosos cuando se enfrentan a situaciones complejas, como pueden ser intersecciones, incorporaciones, salidas de una vía para coger otra. Bueno, vamos a ver. Toda esta lista de cosas que estamos viendo no hay que aprendérsela de memoria, ¿eh? ¿Y puede caer en el examen? Claro que puede caer, pero es simplemente pura lógica, tener en cuenta las características propias de un chico joven o de un señor mayor. Lo comentamos solo para que te suene, para que esté claro, pero no hay que aprendérselo de memoria. Bueno, vamos al siguiente grupo, que son los conductores de ciclomotores y motocicletas. De estos conductores debemos tener en cuenta, primero, que los accidentes son fácilmente letales, al no tener carrocería. El golpe se lo lleva la persona. Además, con cierta frecuencia no utilizan casco, a pesar del peligro que ello supone. También suelen pecar de exceso de velocidad y cometen muchas infracciones. Con eso de que es un vehículo pequeño y manejable, hacen muchas trampas. Y también hay que recordar para el examen que la colisión más común, el accidente más frecuente, es el choque frontolateral. Luego hay un par de preguntas también de examen que son importantes. Primero, que en los accidentes que ocurren entre ellos y otros vehículos, la culpa suele ser tanto de ellos como de los demás conductores. No echemos toda la culpa al de la moto ni toda la culpa al del coche. La culpa suele estar repartida. Y otra pregunta de examen es si estos vehículos se utilizan cada vez más o no. Pues sí, cada vez son más utilizados, por su precio, por su consumo, por su comodidad, etc. Y pasamos ahora ya a los ciclistas. Bueno, pues es frecuente ver a los ciclistas circulando por la acera, saltándose los semáforos, con cuidado pero saltándoselos, yendo en sentido contrario. Como ellos mismos no se consideran seriamente un vehículo, no respetan las normas, es decir, cometen muchas infracciones. Por otra parte, el mayor número de accidentes con ciclistas suele ocurrir los fines de semana con buen tiempo, porque evidentemente es momento de sacar la bicicleta, hay más en la calle. También ocurren más accidentes en carreteras convencionales, sobre todo en intersecciones y en rectas. El accidente que sufren con más frecuencia los ciclistas es la colisión frontal, normalmente al adelantar, seguido de los alcances y de los choques laterales. Y hay que tener en cuenta que los golpes más frecuentes y a la vez más graves los sufren en la cabeza, porque al caerse suelen caer lógicamente de cabeza por el propio peso. Además, hay que tener en cuenta que cuando les vayamos a adelantar o queramos avisarles, no debemos pegarles un bocinazo cuando estamos encima, porque si les asustamos pueden reaccionar de cualquier manera. Así que evitar señales acústicas fuertes cerca de ellos. Y pasamos ya a los peatones. Y de los peatones tenemos que saber varias cosas. En primer lugar, sufren más accidentes en la ciudad, pero los más graves son los que ocurren en carretera, debido a la velocidad. Un atropello a 30 por hora puede tener consecuencias no muy graves. Ahora, si el atropello es a 90 por hora, mal asunto. Otra cosa, su zona de incertidumbre es mayor, es decir, tienen movimientos impredecibles con más facilidad que un vehículo, porque pueden dar un paso a derecha o a izquierda repentinamente, sorprendiéndonos. Por ejemplo, un peatón que camina por el borde de la acera es peligroso en sí mismo, porque en cualquier momento puede dar un paso hacia afuera. Además, hay que tener en cuenta que los peatones son bastante rebeldes. No respetan el reglamento, cruzan por cualquier lado, es decir, cometen muchas infracciones. Y dentro de los peatones tenemos dos grupos especialmente peligrosos. En primer lugar, los peatones de edad avanzada. De los ancianos hay que tener en cuenta que oyen peor debido al ruido de la propia circulación. Necesitan más tiempo para cruzar la calzada que un peatón joven. Sufren especialmente de indecisión y desorientación debido a su edad. Y es importante saber que sufren más accidentes cuando van solos, porque si van acompañando a un niño
Por cuidar al niño van con muchísimo más cuidado, así que especial atención cuando nos acerquemos a un anciano que camina solo. Y además, aunque no venga en el libro, por favor, respeto, cariño, comprensión, todos vamos a ser ancianos algún día. Hay que tener en cuenta sus limitaciones. No pueden hacerlo mejor, no pueden hacerlo de otra manera. Bien, ahora vamos a hablar de los niños. Bueno, pues los niños, esos seres bajitos que corretean por ahí, tienen un grave peligro para la circulación, especialmente por dos cosas. En primer lugar, su campo visual es limitado. No es que vean peor, es que un peatón adulto, cuando va a cruzar la calle, ve por encima de los coches aparcados antes de llegar a la calzada. Pero el niño es bajito y no ve por encima de los coches, ve cuando ya prácticamente está en la calzada. Además, desconocen las normas de circulación, son niños. Apenas saben que hay que ir por la acera y no hay que ir por la calzada, mucho menos de semáforos u otras historias. Así que su desconocimiento de las normas es un peligro que nosotros tenemos que compensar con una mayor responsabilidad. Y además hay que tener especial cuidado cuando demos marcha atrás, porque si detrás de nuestro vehículo hay un niño bajito, es posible que no lo veamos por la ventanilla trasera del vehículo. Así que, si es necesario, nos bajaremos del vehículo para comprobarlo antes de retroceder. Bien, ahora vamos a ver una serie de precauciones importantes que debemos adoptar para no atropellar a los peatones. En primer lugar, no debemos hacerle las típicas señales con la mano para que crucen la calle. ¿Por qué? Por esto. Imagina un coche que llega a un paso de peatones y ve que hay un peatón esperando para cruzar. Se detiene, lógicamente, para dejarle pasar y le anima con la mano a que cruce. El peatón, agradecido, le saluda, le da las gracias y echa la carrerita. Y claro, con eso de echar la carrerita, no se ha fijado que por el otro carril venía otro coche, el que le va a atropellar. Porque ese otro coche no veía al peatón, porque el coche rojo se lo tapaba. Y como el peatón aparece en su camino de pronto, el peligro de accidente es evidente. Por eso, no se deben hacer nunca señales a los peatones para que crucen la calzada. Que se mosqueen, sí, que crucen preocupados, sí, que nos miren con desconfianza, sí, es por su seguridad. También debemos extremar las precauciones cuando nos acerquemos a aglomeraciones, zonas infantiles, por ejemplo, mercados, zonas de colegios, parques, y también cuando salgamos de los garajes. Ten en cuenta que al salir de un garaje atravesamos la acera, y en el momento de sacar el morro del coche del garaje a la acera no hay visibilidad porque las paredes no nos dejan ver a los peatones que llegan por los lados. Y los peatones tampoco nos ven a nosotros. Por eso, al salir del garaje, extremar las precauciones. Y algo parecido ocurre al aproximarnos a un autobús que esté parado. Por ejemplo, aquí vemos a este autobús parado y nosotros pasamos tranquilamente a su lado. Y cuando estamos llegando justamente al final del autobús, nos aparece este peatón que no nos veía y nosotros tampoco le veíamos a él. Aparecemos los dos por sorpresa. Por eso el momento es peligroso. Puede haber atropello, por lo que debemos extremar las precauciones al sobrepasar a un autobús parado. Otra precaución relacionada con los atropellos es que no debemos modificar el exterior de nuestro vehículo. Con esto no nos referimos a si lo pintamos de amarillo o no, lo puedes pintar de rosa, como quieras, por eso no va a pasar nada. Pero hay adornos exteriores que sí son peligrosos. Por ejemplo, los modelos de la marca Jaguar llevaban antiguamente una figurita metálica de un jaguar en posición de salto colocado en el morro. Muy bonito, sí, pero en caso de atropello era un arpón que se clavaba en el peatón. Ahora ya lo han suprimido y en su lugar han puesto un escudo plano. Igual pasaba con la estrella clásica de Mercedes, que podía ser peligrosa en caso de atropello. Actualmente también es ya un escudo plano fijado al morro del vehículo, que no sobresale y por tanto golpea pero no se clava. Así que nosotros también debemos evitar poner adornos en el exterior del vehículo que puedan causar daño en caso de atropello. Otras precauciones a tener en cuenta.
Si vamos al lado de un coche que se para, cuidado que la puerta se puede abrir inmediatamente para que descienda un viajero. Así que al pasar a su lado, atención. Y tras una pelota que cruza la calle, Messi. No, Messi no. Un niño que puede cruzar corriendo tras la pelota. Por último, cuidado con los peatones que van hablando por el móvil, porque como van muy despistados, muy a lo suyo, puede que crucen la calle sin mirar, por cualquier lado. Así que atención a ese tipo de peatones. Y con esto acabamos este vídeo, y continuaremos con el tema en el vídeo siguiente.